Las estrellas se veían frías y distantes a través de la ventana del Liberty mientras el capitán Jake Morrison tomaba su café matutino. La nave de investigación humana navegaba silenciosamente por los territorios del borde exterior, lejos de las bulliciosas rutas comerciales y los centros políticos de la galaxia. Jake llevaba 3 años al mando de esta pequeña nave, y cada día parecía igual que el anterior. «Capitán, nos acercamos al sector 77 Alfa», gritó el teniente Ben Cooper desde la estación de navegación. El joven oficial acababa de salir de la Academia de la Tierra y seguía entusiasmado con los viajes espaciales, aunque sus misiones no eran nada emocionantes. Jake asintió y dejó la taza. «Llévanos despacio, Ben. No queremos perdernos ningún yacimiento mineral». Las palabras le amargaron la boca. Exploración de minerales. Para eso creía la Federación Galáctica que servían los humanos. Ni para la diplomacia, ni para la investigación avanzada, ni para las operaciones militares, solo para catalogar rocas en planetas muertos que nadie más quería explorar. La DRA. Lisa Chen levantó la vista de su puesto de trabajo, cerca de la parte trasera del puente. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, y sus dedos se movían rápidamente por el panel de comunicación cuántica que había estado modificando durante el último mes. «Jake, todavía estoy captando esas extrañas lecturas del sistema abandonado que pasamos ayer», dijo. «Las fluctuaciones cuánticas no coinciden con nada de nuestras bases de datos. Probablemente solo sean interferencias de erupciones solares», respondió Jake, aunque sabía que Lisa era una científica demasiado buena como para confundir la actividad solar con anomalías reales. La DRA. Chen se había graduado con la mejor nota de su clase en el MIT antes de unirse a la División de Ciencias de la Federación. Era brillante, pero como todos los humanos en el espacio de la Federación, estaba relegada a tareas menores que las grandes potencias consideraban inapropiadas. El ingeniero jefe Carl Rodríguez salió de la cubierta inferior, limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo. Carl era un hombre práctico que podía arreglar cualquier cosa con piezas de repuesto y determinación. Había mantenido la libertad en funcionamiento durante 5 años a pesar de las limitaciones presupuestarias y el equipo de segunda mano. «Buenos días, capitán», dijo con su voz ronca. «El reactor de fusión funciona a la perfección, pero seguimos operando al 60% de eficiencia. La Federación no deja de prometernos piezas nuevas, pero ya sabe cómo funciona esto». Jake sabía exactamente cómo funcionaba. Los humanos recibían el equipo más antiguo, la menor financiación y las misiones que nadie más quería. Habían pasado 50 años desde que la humanidad se unió a la Federación Galáctica, y todavía se les trataba como miembros jóvenes que deberían estar agradecidos por cualquier migaja que se les arrojara. Las 3 grandes potencias de la galaxia se encargaron de ello. El Imperio Zapirano controlaba los mundos centrales con su avanzada tecnología de cambio de fase, que permitía a sus naves moverse a través de la materia sólida. Sus líderes eran seres altos y pálidos de ojos plateados que hablaban en susurros, pero comandaban flotas capaces de bombardear planetas enteros con bombas de fase. Se decía que el almirante Zelak, su principal guerrero, planeaba algo importante en los territorios exteriores. La Hegemony Corbani gobernaba mediante puro poderío militar. Sus naves eran enormes, repletas de cañones de plasma y protegidas por escudos capaces de resistir impactos directos desde pequeñas lunas. El almirante Vex Corbani era una leyenda en toda la galaxia, un genio táctico que jamás había perdido una batalla. Sus guerreros eran feroces criaturas reptilianas que creían que la fuerza era la única virtud digna de respeto. El tercer poder era quizás el más extraño de todos. El colectivo Nexari estaba compuesto enteramente por seres cristalinos que compartían pensamientos a través de vastas distancias. Sus naves eran cultivadas en lugar de construidas. Formaciones cristalinas vivientes capaces de repararse a sí mismas y adaptarse a cualquier situación. La supermente Nexari hablaba en nombre de miles de millones de conciencias individuales, unidas en perfecta armonía. Estas 3 civilizaciones habían sido las fuerzas dominantes de la galaxia durante más de 2000 años. Poseían tecnologías antiguas, vastas flotas e influencia que se extendía por cientos de sistemas estelares. Cuando la humanidad se topó con los viajes más rápidos que la luz en 2337, se les consideraba, en el mejor de los casos, una curiosidad y, en el peor, una amenaza potencial. La Federación había permitido amablemente que los humanos se unieran como miembros asociados, lo que significaba que podían comerciar con otras especies y establecer colonias en mundos que nadie más quería. A cambio, los humanos proporcionaban mano de obra, investigación básica y tripulaciones para las misiones que eran demasiado aburridas o peligrosas para que las grandes potencias las manejaran solas. «Capitán», gritó Ben de nuevo.
Estoy leyendo señales de energía masivas en sensores de largo alcance. Varias flotas se dirigen al sistema central. Jake se dirigió a la estación de sensores y miró la pantalla. Las lecturas eran increíbles. Miles de naves convergían en la misma zona. ¿Estás seguro de que estas lecturas son precisas? Sí, señor. Cuento al menos 10.000 naves Corbani, quizá 8.000 naves cerianas y algo que parece una formación de cristal Nexari del tamaño de una luna pequeña. Lisa abandonó su estación de trabajo y se unió a ellos en los sensores. Esas son flotas de guerra, dijo en voz baja. El tipo de números que solo ves cuando alguien planea remodelar la galaxia. Carl se rascó la barba pensativo. Los rumores han estado circulando por el espacio de la Federación durante meses. Algo sobre territorios antiguos, disputas y derechos sobre los recursos. Parece que los tres grandes finalmente decidieron resolver las cosas a la antigua usanza. Jake sintió un escalofrío. Cuando las grandes potencias entraron en guerra, las especies más pequeñas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Las colonias humanas podían ser aniquiladas como daños colaterales y nadie se molestaría en disculparse después. ¿Cuánto tardarán esas flotas en llegar al sistema central? A la velocidad actual, quizá 18 horas, respondió Ben. ¿Y cuánto tardaremos en salir de este sector? Carl consultó su panel de ingeniería. Nuestro motor de salto necesita 4 horas para cargarse por completo, y eso si todo sale a la perfección. Jake volvió a mirar la pantalla táctica. La Libertad estaba posicionada casi directamente entre las flotas que se acercaban y su aparente destino. No había forma de que una pequeña nave de investigación pudiera superar en velocidad a naves militares diseñadas para la velocidad y guerra. Estaban atrapados en lo que estaba a punto de convertirse en el mayor campo de batalla de la historia galáctica. ¿Opciones?, preguntó Jake a su tripulación. Podríamos intentar escondernos en el campo de asteroides cerca del sistema abandonado. Lisa sugirió que el contenido mineral podría enmascarar nuestra firma energética. O podríamos enviar una señal de socorro a la flota terrestre y esperar que alguien pueda organizar una operación de rescate, ofreció Ben, aunque su voz sugería que no lo creía probable. Carl negó con la cabeza. La flota terrestre tiene unas 200 naves en total, y la mayoría son cargueros con armas defensivas. No van a pelear con 3 superpotencias galácticas por una nave de investigación. Jake observó las lecturas de los sensores, observando la inminente ruina de miles de naves de guerra. Su tripulación esperaba su liderazgo. ¿Pero qué podía hacer un capitán humano contra fuerzas que podrían destruir sistemas estelares? La Libertad fue diseñada para la investigación científica, no para el combate. Tenían armas mínimas, escudos básicos y una tripulación de 12 personas que se habían alistado para estudiar rocas, no para librar guerras. Sin embargo, algo en la situación le parecía extraño a Jake. 3 civilizaciones que habían mantenido una paz inestable durante siglos se precipitaban repentinamente hacia una guerra total. El momento parecía demasiado oportuno, demasiado coordinado. Y esas extrañas lecturas cuánticas que Lisa había detectado podrían ser más importantes de lo que creían. Pongamos rumbo al sistema abandonado, decidió Jake. Si vamos a quedarnos atrapados aquí cuando empiece el tiroteo, quiero todas las ventajas posibles. La Liberty avanzaba lentamente por el campo de asteroides hacia el sistema abandonado. Sus motores funcionaban con la mínima potencia para evitar ser detectados. Jake estaba de pie en el puente, observando las enormes rocas pasar a la deriva ante sus ventanas como guardianes silenciosos, protegiéndolos de la tormenta que se aproximaba. Las lecturas de los sensores mostraban que las 3 flotas alienígenas aún estaban a horas de distancia, pero sus señales de energía se intensificaban con cada minuto que pasaba. Capitán, estoy obteniendo lecturas más claras de esa nave abandonada. El Dr. Chen lo detectó, informó Ben desde su estación. Definitivamente es artificial, pero el diseño no coincide con ninguna civilización conocida en nuestras bases de datos. Lisa levantó la vista de su matriz cuántica, donde había estado analizando las extrañas señales. Las lecturas se intensifican a medida que nos acercamos. Sea lo que sea esa nave, sigue generando algún tipo de energía después de quién sabe cuántos años a la deriva. Carl salió de la sala de máquinas con un juego de herramientas y expresión preocupada. Jake, he estado pensando en nuestra situación. Incluso si nos escondemos en este campo de asteroides, esas flotas de guerra destrozarán todo este sector. La descarga de energía de tantas naves luchando quemará todo en un radio de 100.000 kilómetros. Jake asintió con gravedad. Carl tenía razón. Como de costumbre,
la inminente batalla entre las tres potencias galácticas convertiría toda esta región del espacio en un páramo radiactivo. La Libertad podría esconderse un tiempo, pero una vez que comenzara el tiroteo, ningún lugar estaría a salvo. «Acérquenos a ese desguazado», ordenó Jake. «Si vamos a morir aquí, quiero saber qué es esa cosa». La nave abandonada se hizo más grande en sus pantallas a medida que se acercaban. No se parecía a nada que Jake hubiera visto jamás. El casco estaba hecho de un material oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones geométricos cubrían su superficie, y a pesar de los evidentes daños de la batalla, la nave conservaba un aura de poder ancestral. «Dios mío», susurró Lisa mientras estudiaba sus lecturas. «Esta nave es vieja, Jake. O sea, muy vieja. El patrón de desintegración cuántica sugiere que ha estado a la deriva aquí durante al menos 50.000 años, tal vez más». «¿Alguna señal de vida?», preguntó Jake. «No hay lecturas biológicas, pero definitivamente hay algo activo en su interior. Las fluctuaciones cuánticas provienen de la sección central de la nave». Ben accionó sus controles para acercarlos a la misteriosa nave. «Capitán, detecto una esclusa de aire que parece compatible con nuestros sistemas de atraque. Es casi como si esta nave hubiera sido diseñada para interactuar con otras tecnologías». Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Carl, prepara un grupo de abordaje. Lisa, trae tu equipo de análisis cuántico. Subiremos a bordo». «¿Estás seguro de que es prudente?», preguntó Carl. «No sabemos qué tipo de defensas pueda tener esa cosa». «No tenemos muchas opciones», respondió Jake. «Esas flotas llegarán pronto. Y si hay algo en esa nave que pueda ayudarnos a sobrevivir, tenemos que encontrarlo ya». Una hora después, Jake se encontró flotando a través de la esclusa de aire de la antigua nave, seguido de Lisa y Carl. Las luces de sus trajes atravesaban la oscuridad, revelando pasillos que se extendían entre las sombras. Los sistemas de gravedad seguían funcionando, lo que parecía imposible después de tantos milenios. «El aire es respirable», informó Lisa, comprobando su escáner. «Sea cual sea el material de esta nave, ha mantenido el soporte vital todo este tiempo». Se adentraron en la nave, siguiendo las lecturas de Lisa hacia la fuente de las señales cuánticas. Los pasillos estaban revestidos de paneles cubiertos de símbolos que parecían ecuaciones matemáticas, pero mucho más complejos que cualquier cosa en las bases de datos humanas. «No son solo decoraciones», dijo Lisa, deteniéndose a examinar los paneles de las paredes. «Son cálculos reales. Miren esta secuencia. Describe interacciones de campos cuánticos que nuestros mejores físicos apenas están empezando a comprender». Carl estaba examinando la construcción de la nave. «Toda esta nave está construida sobre principios que no reconozco. Los materiales, los sistemas de energía, incluso la disposición de los pasillos. Es como si entendieran la física de maneras que ni siquiera hemos imaginado». Llegaron a lo que parecía ser la cámara central de la nave. La sala estaba dominada por una enorme estructura cristalina que pulsaba con una suave luz azul. A su alrededor había estaciones de trabajo con pantallas que aún mostraban flujos de datos en el mismo lenguaje matemático que cubría las paredes. «Es increíble», suspiró Lisa mientras se acercaba al cristal. «Es un núcleo de computadora, pero utiliza métodos de procesamiento cuántico que no deberían ser posibles. La cantidad de información almacenada en este artefacto podría contener el conocimiento de toda una civilización». Jake estudió las pantallas, intentando comprender las matemáticas alienígenas. Algunos símbolos le resultaban familiares, como ecuaciones que había visto en libros de física avanzada, pero otros le resultaban completamente desconocidos. «¿Puedes acceder a él?». Lisa conectó su matriz cuántica a una de las estaciones de trabajo. La respuesta fue inmediata. Los datos comenzaron a fluir por sus pantallas más rápido de lo que podía leerlos. «Está respondiendo a nuestra tecnología», dijo emocionada. «De alguna manera, este sistema puede interactuar con los protocolos de comunicación cuántica humana». «¿Qué tipo de datos ves?», preguntó Carl. «Cartas estelares, especificaciones técnicas y algo llamado la señal universal». «Espera, esto es imposible». La voz de Lisa se fue apagando a medida que leía la información que fluía por su pantalla. «Según estos datos, existe una frecuencia cuántica que puede interferir con todas las formas conocidas de comunicación y propulsión más rápidas que la luz». Jake sintió que se le aceleraba el corazón. «Todas las formas conocidas, todo, Jake. Motores de cambio de fase ceperianos, propulsión de plasma Corbani, sistemas de matriz de cristal Nexari.
Todos funcionan según principios cuánticos que esta señal podría, en teoría, alterar. Carl se rascó la cabeza. ¿Pero por qué alguien construiría algo así? Lisa continuó leyendo los datos antiguos. Parece que esta civilización se enfrentó a una situación similar a la que enfrentamos ahora. Múltiples especies poderosas enzarzadas en una guerra constante, destruyendo todo a su paso. La señal universal fue diseñada como último recurso para forzar la paz imposibilitando la guerra interestelar. ¿Funcionó?, preguntó Jake. No lo sé. Los registros están incompletos, pero las matemáticas detrás de la señal son increíblemente complejas. Requeriría el tipo de pensamiento intuitivo con el que la mayoría de las especies tienen dificultades. Lisa hizo una pausa, abriendo mucho los ojos. Espera, esto es interesante. Los cálculos requieren un tipo específico de razonamiento matemático que la computadora describe como inusual entre las civilizaciones galácticas. ¿Qué tipo de razonamiento?, preguntó Carl. Resolución creativa de problemas, la capacidad de ver patrones en múltiples disciplinas y algo que llama intuición caótica. El tipo de pensamiento que salta entre pasos lógicos en lugar de seguir secuencias rígidas. Jake se dio cuenta de lo que decía. Pensamiento humano, exactamente. La mayoría de las civilizaciones galácticas se desarrollan siguiendo líneas altamente especializadas. Los zafirianos se centran en las matemáticas de fase, los Corbani en la dinámica energética, los Nexari en el procesamiento colectivo. Pero los humanos aprenden todo juntos, mezclando diferentes enfoques de maneras que las especies más avanzadas encuentran ineficientes. De repente, el sistema de comunicación de la nave se activó. Una voz mecánica habló en un inglés perfecto. Aunque era evidente que el idioma se estaba traduciendo de algo mucho más antiguo. Advertencia, se detectaron múltiples movimientos de flota. Probabilidad de guerra total, 97%. Los protocolos de señales universales siguen disponibles para activación autorizada. Jake miró a su tripulación. Afuera, 3 superpotencias galácticas se precipitaban hacia una batalla que transformaría la galaxia. Dentro de esta antigua nave, habían descubierto un arma que podría detener todos los viajes interestelares y la guerra. La responsabilidad era abrumadora. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en preparar la señal?, preguntó Jake. Según estos cálculos, unas 4 horas usando el sistema de comunicación cuántica de nuestra nave, respondió Lisa. Pero Jake, no tenemos ni idea de cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo. Esto podría destruir la civilización galáctica durante años o incluso para siempre. Los sensores de la nave ya detectaron las flotas que se acercaban. El tiempo se agotaba. Jake tenía que tomar una decisión que afectaría no solo a su tripulación, sino a todos los seres vivos de la galaxia. Jake miró fijamente la antigua pantalla de la computadora que mostraba los cálculos de la señal universal mientras su mente repasaba las posibilidades. Fuera de la nave abandonada, 3 flotas enormes convergían en su posición con suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. Dentro de esta misteriosa nave, tenían la clave para detener toda guerra interestelar. Pero usarla podría atrapar a todas las civilizaciones en sus sistemas natales para siempre. Capitán, tenemos que volver a la libertad, dijo Carl con urgencia. Esas flotas estarán a tiro en 2 horas, y si nos detectan aquí, nos evaporaremos antes de que podamos hacer nada. Lisa copiaba frenéticamente datos de la computadora alienígena a sus unidades de almacenamiento portátiles. Estoy descargando todo lo que puedo sobre la señal universal, pero hay muchísima información aquí. Esta civilización documentó miles de años de investigación sobre la manipulación de campos cuánticos. Jake tomó una decisión. Tomen lo que puedan en los próximos 10 minutos. Luego regresamos a nuestra nave. Si vamos a intentar este plan descabellado, necesitamos estar en algún lugar donde podamos implementarlo. Recorrieron a toda prisa los pasillos de la antigua nave, cargando unidades de almacenamiento de datos llenas de conocimiento que podría cambiar la galaxia para siempre. El viaje de regreso a la Liberty se sintió eterno, a pesar de que solo fueron unos minutos. Cada segundo acercaba a las flotas que se aproximaban a lo que se convertiría en la mayor batalla espacial de la historia galáctica. De vuelta a bordo de su nave, Lisa comenzó de inmediato a trabajar para integrar la tecnología alienígena con su sistema de comunicación cuántica. La buena noticia es que nuestros sistemas son compatibles, informó. Las matemáticas son increíblemente complejas, pero creo que puedo modificar nuestro sistema de comunicaciones para generar la señal universal. ¿Cuál es la mala noticia?, preguntó Jake, aunque sospechaba que ya lo sabía. Los requisitos de energía son enormes.
Tendremos que canalizar todo a través de nuestro reactor principal, e incluso así, solo tendremos una oportunidad. Si no funciona, estaremos completamente indefensos. Ben levantó la vista de su estación de sensores con la preocupación reflejada en su joven rostro. Capitán, estoy recibiendo lecturas detalladas de las flotas que se aproximan. El almirante Vex Corbani lidera personalmente las fuerzas de Hegemony. Su nave insignia es del tamaño de una pequeña ciudad y está armada con cañones de plasma capaces de destruir planetas. Carl mostró pantallas tácticas que mostraban las fuerzas zapiranas. El primer Guerra Celac tampoco se anda con rodeos. Cuento al menos 50 Dreadnoughts de fase en su formación. Esas naves pueden materializarse dentro de naves enemigas y destrozarlas desde dentro. Y la formación Nexari supera todo lo que he visto, añadió Lisa mientras continuaba trabajando las modificaciones de la señal. Es como si hubieran creado una luna de cristal entera y la hubieran llenado de armas. La conciencia colectiva que controla esa cosa puede coordinar ataques más rápido de lo que cualquier mente biológica podría procesar. Jake se dirigió a la pantalla principal y activó los sensores visuales de largo alcance. El panorama que lo recibió fue a la vez aterrador e imponente. Miles de naves de guerra llenaban el espacio a su alrededor. Sus luces de navegación creaban una constelación mortal contra el campo estelar. Cada flota era una obra maestra de ingeniería militar que representaba siglos de avance tecnológico y doctrina táctica. Las naves Corbani eran enormes y angulares, con cascos repletos de proyectiles de armas y protegidas por escudos de energía que brillaban como espejismos térmicos. Se movían en perfecta formación. Cada nave mantenía distancias precisas y soluciones de disparo. La nave insignia del almirante Vex Corbani estaba en el centro de la formación, un monstruo de 1 kilómetro de largo que irradiaba poder y amenaza. La flota zapirana era más difícil de rastrear porque sus naves entraban y salían constantemente del espacio normal. En un momento los sensores mostraban vacío. Al siguiente, una batalla armada. El crucero. Se materializaría exactamente donde había estado el espacio vacío. El primer Celac de guerra. Estaba demostrando la ventaja táctica que tenía. Hicieron que el imperio zapiriano dominara durante tanto tiempo. La formación Nexari era quizás la más extraña de todas. En lugar de naves individuales, parecían haber desarrollado una única y enorme estructura cristalina que pulsaba con luz interna. Los puertos de armas se abrían y cerraban en su superficie como si respiraran, mientras que formaciones cristalinas más pequeñas se separaban y reconstituían en diferentes configuraciones. La inteligencia colectiva que la controlaba podía adaptarse a cualquier situación táctica más rápido de lo que los comandantes individuales podían dar órdenes. «Capitán, están empezando a atacar», informó Ben con voz tensa. Se detectaron disparos de largo alcance de las 3 flotas. Jake observó cómo corrientes de energía comenzaban a cruzar el espacio entre las flotas. Los rayos de plasma Corbani dejaban estelas de gas sobrecalentado a su paso. Los torpedos de fase zaperianos desaparecían y reaparecían dentro de los escudos enemigos. Los proyectiles de cristal Nexari se dividían en múltiples ojivas que se dirigían a sus objetivos con precisión letal. «¿Cuánto tiempo más necesitas, Lisa?», preguntó Jake. «Al menos otra hora para terminar las modificaciones, y luego 15 minutos para cargar el conjunto», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Pero Jake, una vez que comience la secuencia de carga, todos los sensores de esta parte de la galaxia detectarán la acumulación cuántica. Esas flotas sabrán exactamente dónde estamos». Carl revisó sus pantallas de ingeniería. «Y estamos en medio de lo que está a punto de convertirse en el lugar más peligroso de la galaxia. Esas flotas usan armas que pueden destruir lunas. El B-Liberty no sobrevivirá ni a un impacto roce de sus cañones más ligeros». La batalla se intensificaba rápidamente. Jake podía ver explosiones floreciendo como flores mortales en la pantalla, mientras las naves de las 3 flotas comenzaban a sufrir daños. El espacio a su alrededor se llenó de escombros y descargas de energía que serían letales para cualquier nave más pequeña atrapada en el fuego cruzado. «Capitán, ya veo bajas masivas». Ben informó de al menos 200 naves destruidas en el primer intercambio y la batalla principal ni siquiera ha comenzado. Jake se dio cuenta de que estaban presenciando los primeros movimientos de un conflicto que transformaría la civilización galáctica. Las 3 grandes potencias finalmente estaban resolviendo sus antiguas disputas mediante una guerra total, y millones de seres morirían antes de que terminara. Cada minuto de retraso significaba más muertes, más destrucción y menos posibilidades de que quedara algo de la civilización galáctica que salvar. «Lisa, olvídate de los protocolos de seguridad», ordenó Jake.
Dirige todos los sistemas disponibles a través de la matriz cuántica. Si esta señal funciona, no necesitaremos soporte vital ni navegación. Si no funciona, moriremos de todos modos. Las manos de Lisa revolotearon sobre sus controles mientras comenzaba a forzar sus sistemas mucho más allá de los límites operativos seguros. Estoy desviando la energía del soporte vital, la gravedad artificial, incluso la cafetera. Esto va a agotar nuestro reactor por completo. La nave a su alrededor comenzó a cambiar a medida que los sistemas no esenciales se apagaban. Las luces se atenuaron, la gravedad artificial fluctuó y los sistemas de reciclaje de aire se silenciaron. Todo lo que tenía la libertad se estaba canalizando en un intento desesperado por generar una señal que nunca había sido probada por la tecnología humana. El conjunto de señales estaba al 30% de carga, informó Lisa. Pero, capitán, estamos empezando a aparecer en los sensores de largo alcance. Algunas de esas naves pronto nos notarán. Jake miró la pantalla táctica que mostraba miles de naves de guerra enfrascadas en un combate mortal a su alrededor. En pocos minutos, salvarían la civilización galáctica o morirían en el intento. No había término medio. La señal universal surgió del conjunto cuántico de la libertad como una ola invisible de destrucción que se extendió más rápido que la luz misma por la galaxia. Jake observó su pantalla mientras el efecto golpeaba a las enormes flotas alienígenas a su alrededor con resultados devastadores. En un instante, el espacio alrededor de su pequeña nave se llenaba de miles de naves de guerra intercambiando fuego mortal y al siguiente, todas las naves alienígenas se oscurecían por completo. La nave insignia de Corbani, la almirante Vex Corbani, el monstruo de 1 kilómetro de largo, simplemente dejó de moverse. Sus enormes cañones de plasma se silenciaron, sus escudos de energía colapsaron y sus luces de navegación se apagaron una a una. La enorme nave comenzó a flotar indefensa por el espacio como una ballena muerta en el océano. Las naves de fase zapirianas quedaron atrapadas en medio de sus característicos ataques cuando la señal las alcanzó. Docenas de naves que se habían estado materializando dentro de los agujeros enemigos se encontraron repentinamente atrapadas en materia sólida al fallar sus motores de cambio de fase. Otras naves que estaban en medio de saltos de fase quedaron varadas en el espacio normal. Sus tripulaciones probablemente se preguntaban qué había fallado con su tecnología más avanzada. La formación cristalina Nexari fue quizás la visión más dramática de todas. La enorme estructura cristalina que había estado latiendo con inteligencia colectiva y fuego de armas coordinado se atenuó repentinamente. El formato más pequeño. Los iones que se habían estado separando y reconstruyendo dejaron de moverse por completo, dejándolos dispersos por el espacio como esculturas geométricas congeladas. «Dios mío», susurró Ben desde su estación de sensores. «Todas las naves ahí fuera están muertas en el espacio. Sin señales de energía, sin armas, sin escudos, nada». Lisa miró las pantallas de su matriz cuántica con una mezcla de asombro y horror. La señal funcionó exactamente como predecían los datos antiguos. Interfería con los cimientos cuánticos sobre los que se basa toda su tecnología. Sin una manipulación más rápida que el campo de la luz, sus naves son solo metal flotante. Carl revisaba los sistemas del Liberty con evidente alivio. Nuestra tecnología sigue funcionando bien. Sea lo que sea que diferencie las comunicaciones cuánticas humanas de las suyas, nos protegió de nuestra propia señal. Jake intentó procesar lo que acababan de lograr. Con una sola transmisión, habían inutilizado todas las naves de guerra avanzadas del sector. Las 3 civilizaciones más poderosas de la galaxia habían quedado reducidas a pasajeros indefensos en naves muertas. Las implicaciones eran asombrosas. «Capitán, estoy recibiendo intentos de transmisión de las flotas alienígenas». Ben informó que están usando señales de radio básicas, ya que sus comunicaciones cuánticas han fallado. La mayoría son llamadas de socorro. «Transmítalas», ordenó Jake. El puente se llenó de voces que hablaban en docenas de idiomas alienígenas, pero los traductores universales seguían funcionando. La voz del almirante Vex Corbani se escuchó primero, llena de rabia apenas contenida. «Nave desconocida, identifíquese inmediatamente y explique qué arma ha usado contra nuestras flotas». La transmisión de War Prime Celok fue más directa. «Nave humana Liberty, nuestros sensores detectaron el origen de la señal desde su posición. Revertirá este efecto inmediatamente o afronte las consecuencias». La comunicación de la mente suprema Nexari fue diferente. Se escuchó como un coro de voces hablando al unísono. «Reconocemos la superioridad táctica del arma que ha empleado. Solicitamos asistencia inmediata, ya que nuestros sistemas de soporte vital están fallando».
Jake miró a su tripulación. Lisa palideció al comprender la magnitud de lo que habían hecho. Carl estudiaba sus pantallas de ingeniería con creciente preocupación. Ben escuchaba más llamadas de socorro procedentes de barcos de todo el sector. «Capitán, no son solo las flotas», dijo Ben en voz baja. «Estoy captando transmisiones similares de toda la galaxia. Estaciones espaciales, redes de defensa planetaria, rutas de navegación comercial, todo lo que usa tecnología más rápida que la luz se ha apagado». Las manos de Lisa temblaban mientras revisaba sus cálculos. «La señal sigue propagándose, Jake. Se extiende por el subespacio más rápido de lo que podemos rastrearla. A estas alturas, probablemente haya llegado a los mundos centrales de las 3 civilizaciones». El peso de la responsabilidad cayó sobre Jake como un golpe físico. No solo habían inutilizado las naves de guerra que los rodeaban. Habían paralizado a toda la civilización galáctica. Miles de millones de seres estaban atrapados en naves con soporte vital defectuoso, varados en estaciones espaciales sin energía o aislados del comercio interestelar que mantenía alimentados a sus mundos. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó Jake. Carl realizó cálculos rápidos en su consola de ingeniería. La mayoría de las naves militares tienen soporte vital de emergencia durante unas 72 horas sin energía principal. Las naves civiles y las estaciones espaciales tendrían menos. Algunas de esas naves de ahí fuera probablemente ya se encontraba en estado crítico. Jake tomó una decisión que definiría el futuro de la humanidad en la galaxia. «Preparen la bahía del transbordador. Vamos a iniciar las operaciones de rescate». «Capitán, no podemos rescatarlos a todos». Ben protestó. «Hay miles de naves ahí fuera y solo somos una pequeña nave». «Somos la única nave en este sector que aún funciona», respondió Jake. «Eso nos hace responsables de cada vida que podamos salvar». Lisa levantó la vista de su matriz cuántica. «Jake, podría revertir la señal, pero requeriría la cooperación de las civilizaciones alienígenas. El proceso de reversión necesita que su tecnología trabaje en conjunto con la nuestra de maneras específicas». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?», preguntó Jake. «Días, tal vez semanas. Y eso suponiendo que estén dispuestos a colaborar con nosotros después de lo que les hemos hecho». Jake activó el sistema de comunicación de la nave y transmitió en todas las frecuencias. «Soy el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Liberty. Somos responsables de la señal que ha inutilizado sus naves. Estamos iniciando operaciones de rescate inmediatas para las naves. Con fallas en el soporte vital. Cualquier nave en estado crítico debe activar las balizas de emergencia». La respuesta del almirante Vex Corbani fue inmediata y furiosa. «¿Se atreve a ofrecer ayuda después de este ataque no provocado? La hegemonía Corbani no acepta caridad de especies primitivas. El primer Guerra Celac fue más práctico. Capitán humano, 47 de nuestras naves reportan fallas críticas en el soporte vital. Aceptaremos su ayuda mientras determinamos las represalias apropiadas por este acto de guerra». La respuesta de la mina suprema Nexari fue característica y directo. «Calculamos que la cooperación ofrece la mayor probabilidad de supervivencia para todas las partes. Proporcionaremos las especificaciones técnicas de nuestros sistemas de soporte vital para facilitar las operaciones de rescate». Durante las siguientes horas, Jake y su tripulación trabajaron desesperadamente para salvar tantas vidas como fuera posible. La pequeña lanzadera del Liberty realizó viajes tras viajes a naves averiadas, evacuando las tripulaciones cuyo soporte vital había fallado. Carl instaló sistemas de energía de emergencia para naves que pudieran ser restauradas temporalmente. Lisa trabajó con ingenieros alienígenas para identificar qué naves corrían el peligro más inmediato. Era un trabajo agotador y peligroso. Algunas de las naves alienígenas eran tan grandes que llevaría días evacuar a toda su tripulación. Otras ya estaban perdidas. Al fallar sus sistemas de emergencia antes de que el Liberty pudiera alcanzarlos, Jake se encontró tomando decisiones imposibles sobre a quién salvar primero y quién tendría que esperar. Pero algo más estaba sucediendo durante las operaciones de rescate. Las tripulaciones alienígenas que habían sido salvadas por humanos veían a sus rescatadores con otros ojos. Estos no eran los seres primitivos e inferiores que siempre habían creído que eran los humanos. Eran personas dispuestas a arriesgar sus vidas para salvar antiguos enemigos que nunca les habían mostrado respeto ni amabilidad. El mismísimo almirante Vex Corbani fue rescatado de su nave insignia moribunda por Jake y Carl, quienes trabajaron juntos para restablecer la energía de emergencia. Trabajaron codo con codo en la sección de ingeniería de Corbani. El orgulloso guerrero alienígena comenzó a comprender que la tecnología humana podía ser diferente,
pero no inferior. La galaxia estaba descubriendo que la especie que habían descartado como insignificante acababa de convertirse en la fuerza más poderosa del espacio conocido. 3 semanas después de que la señal universal lo cambiara todo, Jake se encontraba en la sala de conferencias a bordo de la estación espacial más grande de la Tierra, observando a representantes de toda la galaxia trabajar juntos por primera vez en la historia registrada. La almirante Susan Blake, comandante de la Flota de Defensa de la Tierra, presidía la mesa, coordinando las conversaciones entre especies que habían sido enemigas mortales apenas unos días antes. Las operaciones de rescate habían continuado las 24 horas desde que se transmitió la señal. Las naves humanas, las únicas naves aún capaces de viajar más rápido que la luz, se habían convertido en el sustento de toda una galaxia. El capitán Morrison y miles de otras tripulaciones humanas habían salvado millones de vidas de naves alienígenas averiadas, ganándose el respeto a regañadientes de civilizaciones que nunca habían considerado a los humanos dignos de atención. El almirante Vex Corbani se sentó frente a Zelak, el líder de la guerra, 2 líderes militares que se habían estado preparando para destruirse mutuamente, ahora obligados a cooperar por la supervivencia de su especie. La supermente Nexari se manifestó a través de un dispositivo de comunicación de cristal. Su conciencia colectiva se adaptó a la realidad de que su superioridad tecnológica no significaba nada sin la capacidad de moverse entre estrellas. El proceso de reversión es más complejo de lo que inicialmente entendimos. La DRA. Lisa Chen informó a la asamblea. Había estado trabajando incansablemente con científicos alienígenas para encontrar una manera de restaurar de forma segura la tecnología galáctica. La señal universal creó patrones de interferencia cuántica que aún se propagan por el subespacio. Simplemente apagar la señal no restaurará sus sistemas. La almirante Blake se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué necesitan exactamente para que esto funcione? Lisa activó una pantalla holográfica que mostraba los intrincados cálculos necesarios para el proceso de reversión. Necesitamos transmisiones cuánticas coordinadas desde al menos 12 ubicaciones diferentes en toda la galaxia. Cada una con una combinación específica de tecnologías de múltiples especies. Las matemáticas de cambio de fase zapirianas, la energía y la dinámica Corbani, y el procesamiento colectivo Nexari deben funcionar en perfecta sincronización. Guerra Primaria Zelak estudió la pantalla con evidente frustración. Este nivel de cooperación nunca se ha intentado entre nuestras civilizaciones. Hemos sido enemigos durante más de 2000 años. La alternativa es permanecer atrapados en sus sistemas de origen para siempre. La almirante Blake señaló con calma. Es su decisión. Jake observó la discusión con una mezcla de orgullo y preocupación. La humanidad había pasado de ser la especie menos importante de la galaxia a la más esencial en cuestión de semanas. Toda civilización importante dependía ahora de naves humanas para el transporte, de la tecnología humana para la comunicación y de la buena voluntad humana para la supervivencia. La supermente Nexari habló a través de su interfaz de cristal. Hemos analizado las matrices de probabilidad para la cooperación a largo plazo entre nuestras especies. Los cálculos indican que esta crisis ha creado una oportunidad para cambios fundamentales en el gobierno galáctico. Los rasgos reptilianos del almirante Vex Corbani mostraron su descontento. La hegemonía Corbani no negocia con especies inferiores. Gobernamos mediante la fuerza, no mediante comités y consenso. Su fuerza no significa nada cuando sus naves no pueden abandonar la órbita. El almirante Blake respondió sin emoción. El viejo orden ha terminado. Almirante. Iral, estamos construyendo algo nuevo. Jake había visto esta conversación repetida docenas de veces durante las últimas 3 semanas. Las principales potencias luchaban por aceptar que su dominio tecnológico ya no les otorgaba autoridad automática sobre los asuntos galácticos. La humanidad no exigía sumisión ni tributo. Insistían en la igualdad y la representación democrática para todas las especies. Lisa continuó con su informe técnico. El proceso de reversión requerirá 3 meses de esfuerzo coordinado. Durante ese tiempo, las naves humanas deberán transportar equipos técnicos alienígenas entre sus sistemas de origen y los sitios de transmisión. Es el proyecto cooperativo más grande de la historia galáctica. Carl Rodríguez, quien había estado supervisando los aspectos de ingeniería de la operación, añadió sus propias preocupaciones. Nuestra flota ya está al límite de sus recursos, manteniendo abiertas las rutas comerciales esenciales y el soporte vital para las estaciones averiadas. Añadir este proyecto de reversión significa que operaremos todas las naves humanas a máxima capacidad durante meses. Worf Primezak se reclinó en su silla. ¿Y qué garantías tenemos de que los humanos no nos hagan depender permanentemente de su tecnología?
La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Jake percibía el miedo tras las palabras de Zack. El orgulloso líder zaperiano temía que su civilización permaneciera subordinada para siempre a la especie que siempre habían tachado de primitiva. La almirante Blake se levantó y caminó hacia la mirilla que mostraba las flotas alienígenas dañadas que aún estaban siendo reparadas por equipos de ingeniería humana. Déjenme contarles lo que la humanidad aprendió al ser tratada como ciudadanos de segunda clase durante 50 años, dijo en voz baja. El poder que surge de debilitar a otros no perdura. La verdadera fuerza proviene de ayudar a otros a fortalecerse también. Se giró para encarar a los representantes reunidos. Vamos a restaurar su tecnología, no porque les tengamos miedo, sino porque una galaxia donde todos puedan viajar, comerciar y comunicarse libremente es mejor para todos nosotros, incluida la humanidad. La supermente Nexari procesó esta declaración durante varios segundos antes de responder. Este enfoque contradice todos los patrones históricos de gobierno galáctico. Las especies dominantes mantienen el control mediante la superioridad tecnológica y militar. Entonces, tal vez sea hora de nuevos patrones, dijo Jake, hablando por primera vez en la reunión. La antigua forma de hacer las cosas condujo a una guerra que habría destruido la mitad de la galaxia. Tal vez las especies que todos consideraban demasiado primitivas para importar aprendieron algo importante mientras construían armas más grandes. Durante los meses siguientes, la galaxia comenzó a cambiar lentamente. Naves humanas transportaron científicos alienígenas entre sistemas estelares, lo que permitió una cooperación que había sido imposible cuando cada especie estaba aislada en sus propias burbujas tecnológicas. El proyecto de reversión requería comunicación y coordinación constantes entre civilizaciones que apenas se habían hablado antes de la crisis. Jóvenes ingenieros alienígenas trabajaban junto a técnicos humanos, aprendiendo que la resolución intuitiva de problemas podía complementar poderosamente su propio conocimiento especializado. Oficiales militares que habían planeado la destrucción mutua se encontraron cooperando para restaurar la tecnología que una vez los había convertido en enemigos. El día en que la señal universal finalmente se revirtió marcó el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. A medida que se restablecían los viajes más rápidos que la luz en toda la galaxia, las principales potencias descubrieron que no podían simplemente volver a sus antiguas formas de dominación y control. Se habían forjado demasiadas relaciones. Se habían aprendido demasiadas lecciones. Y demasiados alienígenas habían visto que la cooperación podía lograr cosas que la conquista nunca podría. El almirante Vex Corbani se encontraba en el puente de su nave insignia restaurada, observando cómo las naves humanas se preparaban para regresar a sus sistemas de origen después de meses de servicio a la galaxia. El orgulloso guerrero Corbani se había visto obligado a admitir que la fuerza significaba algo más que la simple capacidad de destruir a sus enemigos. Warp Prime Celac se encontró implementando nuevas políticas en el espacio cellano que le dieron las especies más jóvenes tenían mayor representación en las decisiones imperiales. La tecnología de cambio de fase, que antes solo se usaba para la superioridad militar, ahora se compartía para ayudar a desarrollar nuevos mundos y expandir el comercio. La supermente Nexari había incorporado conceptos matemáticos humanos a su conciencia colectiva, descubriendo que la intuición caótica podía mejorar incluso el procesamiento lógico perfecto. Jake Morrison regresó a la Tierra como el capitán que accidentalmente salvó la civilización galáctica. Pero sabía que la verdadera victoria no residía en detener una guerra ni en demostrar la capacidad humana. La verdadera victoria residía en demostrar que cuando las personas trabajaban juntas en lugar de luchar entre sí, todos se volvían más fuertes. La galaxia nunca volvería a desestimar a la humanidad como insignificante. Pero lo más importante, ninguna especie volvería a tener que ganarse el respeto mediante la conquista. La señal universal les había enseñado a todos que el verdadero poder no proviene de lo que puedes destruir, sino de lo que eliges construir juntos.